día de hoy. Gracias, Señor. De nuevo estamos en tu presencia y esta vez pidiéndote que a través de tu Santo Espíritu nos ilumines para la comprensión de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar el libro de Jueces, de estar a punto de terminar este estudio, y ayúdanos a que todas estas enseñanzas sean guardadas en nuestros corazones y en nuestras mentes. La honra y la gloria sea para ti. Bendice este tiempo de enseñanza, bendice a los hermanos, dales oídos abiertos y un corazón dispuesto a no ser solamente oidores, sino también ser hacedores de la palabra. La honra y la gloria para tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Jueces, capítulo 19. Le voy a pedir que me acompañe. Jueces, capítulo 19. Hoy terminamos el capítulo 19 y nos quedan solo 2 capítulos, entonces 20 y 21. Y ya terminamos el libro de Jueces. No sé si usted lo recuerda, iniciamos este estudio en enero, ¿verdad? Y vea pues la cantidad de tiempo que nos ha tomado. Gracias a Dios hemos extraído muchas buenas enseñanzas y esperamos llegar a conclusiones debidas a través del estudio de este precioso libro. Hoy es la lección número 24. El tema de esta predicación es el clímax de la oscuridad. Si recuerdan el bosquejo general del libro de Jueces, habíamos dicho que Jueces trata de 3 temas en particular, ¿verdad? Trata de conquista, trata de caídas y trata de caos, ¿verdad? De catástrofe completa. Estamos en la porción de los capítulos donde estamos analizando esa catástrofe, ese caos, ¿verdad? Eso que llegó al punto máximo de pecado. Esos son los últimos 5 capítulos del libro de Jueces donde se muestra hasta dónde llegó el límite del pecado en el pueblo de Israel. Y hoy estamos precisamente en el capítulo más oscuro de todo el libro. Vamos a ver los peores pecados hoy cometidos. Los peores pecados que Israel podía cometer los comete en este capítulo en particular, y es sumamente triste ver a Israel en esa condición. Entonces, como les dije anteriormente, estamos frente al capítulo más oscuro del libro de Jueces, recordando que los últimos 5 capítulos del libro ponen en evidencia la condición espiritual y moral de la nación y representan también la situación predominante de la época, que se puede resumir en una sola frase o en 2 frases. En aquellos días no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Así se puede resumir la conducta del pueblo de Israel prácticamente en todo el libro de Jueces. Y específicamente en estos últimos 5 capítulos, eso es muy tangible. Se comportaban como si no hubiese rey, pues no lo había, pero no trataban ni siquiera a Dios como su rey. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. En estos capítulos, la inmoralidad de Israel puede ser contrarrestada con la ley de Dios, que esto fue lo que vimos en la última enseñanza. Como en los últimos 5 capítulos del libro de Jueces, vemos los 10 mandamientos siendo incumplidos, uno a uno. Vemos que los 10 mandamientos se están incumpliendo. Podemos incluso entonces contrarrestar la inmoralidad de Israel con los 10 mandamientos y podemos ver que todos los mandamientos fueron incumplidos en estos 5 capítulos. Ya lo hemos visto y voy a hacer un breve repaso. ¿Se recuerdan el mandamiento número 1? No tendrás dioses ajenos. ¿Se recuerdan cuándo fue incumplido este mandamiento? Micaía, ¿verdad? Con su sacerdote, y pues prácticamente están adorando a imágenes de dioses falsos. Se mandó a hacer una estatua, se mandó a hacer un efod, contrató a un sacerdote, etcétera, etcétera. En ese mismo contexto vemos incumplido el hecho de no hacer imágenes. Y ahí está también muy claro donde no solamente tienen un dios falso y pagano, sino que le hacen una imagen al dios falso y pagano y lo adoran como a Dios. ¿Se recuerdan no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cómo fue incumplido? ¿Alguien lo recuerda? ¿En qué contexto, verdad, fue incumplido este mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano? Nos devolvemos un momento a Jueces capítulo 18, entonces. Jueces capítulo 18. Jueces capítulo 17. ¿Se recuerdan la bendición que hizo la madre de Micaía sobre su hijo, verdad? Capítulo 17, versículo 2 dice: el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé, es un ladrón. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío.
Es tomar el nombre de Dios en vano. Es el hecho de bendecir a un ladrón cuando había sido sorprendido más bien en su práctica pecaminosa. Bueno, ahí está, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Se recuerdan el mandato de los 10 mandamientos de guardar el sábado, cómo había sido incumplido? Y vamos uno a uno y vemos cómo se están incumpliendo. Lo vemos incumplido porque hay un levita que específicamente está fuera del cumplimiento de sus labores, lo que nos hace ver de manera muy clara que no está oficiando sus responsabilidades en el día sábado, como lo habíamos leído que está escrito en Deuteronomio y en Levítico. Honrar a sus padres. Bueno, este hombre acaba de robarle a su mamá, ¿verdad? A Micaía. No está honrando a sus padres. Hurtar. Bueno, hay un robo de un hijo a su madre y más adelante vemos incluso cómo se roban una imagen. Aquellas personas, ¿verdad?, que van camino a conquistar aquella tribu, ven la imagen que Micaía había construido y la agarran y se la llevan para que los bendiga. Se roban un dios, se roban un ídolo. Hasta el sacerdote se robaron porque le dijeron, venga con nosotros. Y ahí, el sacerdote también es culpable del 9º mandamiento, culpable de infringir el 9º mandamiento. No mentirás. Él hubiese dicho claramente que no podía ser sacerdote de ese oficio que le estaban ofreciendo, pero él mintió con tal de recibir el pago que le iban a dar. No codiciarás. Cuando las personas le dijeron, venga con nosotros le damos más, con nosotros usted va a tener una mejor posición. Él se fue detrás y dejó a Micaía. Uno a uno los mandamientos han sido incumplidos. Hay 2 que no mencioné en este breve resumen. ¿Alguien los identificó? No cometerás adulterio y no matarás, ¿verdad? No los mencioné. Alguien podría decir, bueno, pero el de no matar sí lo infringieron porque fueron digamos que estaban en un contexto de conquista. Y fueron a conquistar una tierra y por eso hubo gran mortandad en el lugar donde hicieron la conquista. Sin embargo, cuando nosotros vemos los capítulos que vamos a estar estudiando, el capítulo que vamos a estar estudiando hoy, no hay muerte en contexto de conquista, sino que es entre personas de la propia nación, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver hoy. Y el hecho del adulterio también, hoy va a ser completamente tangible cómo este pecado o este mandamiento se incumplió. Y así, terminando capítulo 19, que es lo que vamos a terminar el día de hoy, los 10 mandamientos han sido incumplidos por un Israel infiel. Y uno a uno nosotros podemos ver esto, lo cual nos muestra la inmoralidad de Israel. Vamos a empezar con la primera parte y vamos a hablar que un levita tiene una concubina infiel. Capítulo 19, versículo 1 y 2 dice, en aquellos días, Jueces 19, 1 y 2, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, ¿notan la frase? No había rey en Israel. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. En esos 2 primeros versículos nos vamos a concentrar en la primera parte del estudio. Primero hay que hacer una aclaración. Cuando leemos acerca de este levita, tenemos que distinguirlo del levita de la historia anterior, ¿verdad? No necesariamente son el mismo levita, porque si no, no diría hubo un levita inmediatamente después de la historia. Recuerdan que habíamos dicho que los últimos 5 capítulos del libro de Jueces no necesariamente están en un orden cronológico, no necesariamente están al final de los días, sino que posiblemente son eventos esporádicos que ocurrieron en todo el lapso en el que los jueces dominaron, ¿verdad? Bueno, en algún momento en el que los jueces se habían levantado para gobernar, dice, había un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Quiénes son los levitas? Pregunta importante para arrancar con el contexto apropiado. Son personas que deben ser consagradas al servicio a Dios y a la adoración. Servicio y adoración es su papel. Pero acá vemos algo muy inusual, hermanos. Un levita teniendo una concubina. Tan inusual que si yo le pregunto, muéstreme otro levita en la escritura con concubina, alguien me diría, ni idea. Así de inusual es.
No obstante, antes de trabajar en este punto en particular, tenemos que hablar sobre el concubinato y estar claros en cuanto al tema, porque yo voy a mencionar hoy muchísimo la palabra concubina, y si alguien no sabe qué es una concubina, estamos muy mal. Y por otro lado, entendiendo el término concubina, podemos llegar a conclusiones inapropiadas acerca del carácter de Dios. Y vamos a ir poco a poco para llegar a las conclusiones apropiadas. Primera pregunta que tengo: ¿qué es entonces una concubina? ¿Qué es una concubina? ¿Ya alguien tiene el término en su mente que tal vez diga, bueno, yo podría responder a esta pregunta y sé más o menos qué es una concubina? Ok, vamos a ir un poquito con esa definición para tratar de desarmarla, ¿verdad? Y observarla. Usó un término específico, dice, una mujer, una compañera que legítimamente no es esposa. Bueno, la palabra legítimamente me arroja la legalidad, y aquí es donde se viene la pregunta. La relación entre una concubina y un hombre era una relación legal. ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. Bueno, tengo varios, ¿verdad?, que lo opinan. Bueno, sí, era una relación legal, y hoy vamos a ver cómo está el asunto. Porque cuando nos metemos en este tema nos vamos a meter en un lodo, ¿verdad?, en el cual vamos a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es que era legal tener concubinas? La respuesta a la pregunta, ¿qué es una concubina?, sería la siguiente. Es una mujer legítimamente unida a su marido, pero con un rango menor que el de esposa. Eso es una concubina. Una mujer que legalmente está unida a un hombre, pero que tiene un rango menor que la esposa del hombre. ¿Me voy a entender, hermanos? ¿Está esto bien? Pues claramente no, ¿verdad? Pero de que es legal, y hoy vamos a tratar esto. Es un dilema en el Antiguo Testamento, cómo habían cosas que no necesariamente eran buenas, pero que eran legales, ¿verdad? Pregunta, ¿permite Dios el concubinato? ¿Es algo permitido por Dios? Y aquí es donde tenemos que trabajar, porque esta es la pregunta que podría confundir más a las personas. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nos muestran la ley en su máxima expresión. De hecho, Levítico y Deuteronomio son libros a los cuales acudimos mucho para ver lo que la ley dice. Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Dice así, Deuteronomio 21, 10 al 17. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa. Ella será rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella. Y tú serás su marido y ella será tu mujer. Hermanos, no estoy leyendo ningún documento histórico aparte, estoy leyendo la Biblia. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Porque no podía hacer un estudio de jueces y que apareciera la palabra concubina tantas veces, ya la habíamos ignorado antes, y no detenerme a analizar el punto en particular. Esto es precisamente uno de los puntos donde aquellas personas que niegan la fe y el cristianismo critican del cristianismo. El hecho de que la Biblia tenga doble moral entre su Antiguo y su Nuevo Testamento. Pero todo se puede explicar porque la Biblia, comparándose ella misma, ¿verdad?, podemos llegar a la verdad de la correcta interpretación. Dice el versículo 14, y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuese de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor,
y suyo es el derecho de la primogenitura. Bueno, aquí estamos en un detalle donde incluso en el contexto parece ser regulado legalmente el hecho de que un hombre tenga más de una esposa. Lo han visto y lo han leído claramente junto conmigo, ¿verdad? ¿Permite Dios el concubinato? Después de leer estos versículos, mis hermanos, quizá usted y yo nos confundamos y creamos que Dios sí lo permite. Pero acá es donde está lo escabroso del tema que tiene que ser ampliamente explicado. Las leyes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento se pueden dividir en 3 clases de acuerdo a su función, ¿verdad? Hay otras divisiones de la ley, como ley moral, ley ceremonial, ley nacional. Hay otras divisiones, pero hoy me voy a concentrar en estas 3 divisiones de acuerdo a su función. Existen las leyes que promueven, existen las leyes que prohíben y existen las leyes que regulan. Tenga esas 3 palabras en su mente. Las leyes que promueven, las leyes que prohíben y las leyes que regulan. Vamos a ejemplos. Hay leyes que promueven la adoración a Dios. Claramente lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Hay leyes que promueven la adoración a Dios. ¿Cómo se tiene que hacer tal ritual? ¿Cómo se tiene que hacer tal sacrificio? Se promueve la adoración a Dios. Hay leyes que prohíben, por ejemplo, la idolatría. Una ley que tajantemente dice, no tendrás ídolos. Eso es una prohibición. Pero ahora vámonos a la tercera categoría. Hay leyes que regulan. ¿Me puede mencionar tal vez alguien algo que sea regulado por la ley? El consumo de licor, sí, es un ejemplo que puede servir. Hay un ejemplo muy claro que quiero que acudamos a él el día de hoy y nos va a servir mucho. ¿Qué regula Dios? Bueno, en este caso, cuando hablo de leyes que son reguladas, estoy hablando de algunos casos, de ciertas prácticas que no necesariamente representan a Dios en su carácter, pero que Dios las regula porque normalmente la sociedad las practica. ¿Sí? Acompáñenme a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y ya que dije esta cita, tal vez alguien está sospechando de qué voy a hablar. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 y vamos a leer el versículo, ya les digo, vamos a leer desde el versículo 4. Él respondiendo, bueno, vamos a leer un poco antes. Entonces vinieron a él, versículo 3, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Una pregunta acerca de qué tema. Divorcio. ¿El divorcio está en la ley? Sí, la ley, ahí está, escrito. ¿El divorcio es algo promovido por Dios? No. ¿El divorcio es algo prohibido por Dios? No. ¿El divorcio es algo regulado por Dios? En ningún lugar de la Escritura Dios promueve a que las personas se divorcien. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Nunca. Pero como las personas lo practican, la ley lo regula para que no lo hagan de una forma desordenada. ¿Entendieron el punto, mis hermanos? Bueno, sigamos leyendo. Él, respondiendo, versículo 4, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el padre y madre, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el plan divino por excelencia. ¿Dónde está escrito esto? En Génesis. ¿Dónde está escrito esto? Antes de la caída. No hay divorcio ahí, antes de la caída del ser humano. Sin embargo, ¿cuándo hay divorcio? Después de la caída. ¿Por qué? Bueno, versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. ¿Lo notaron, mis hermanos? Ahí hay una ley de regulación. El divorcio es una ley que no se promueve, no necesariamente se prohíbe,
pero se regula. ¿A causa de qué? De la dureza del corazón humano. Porque la tendencia del corazón humano iba a caer constantemente en esta práctica, entonces Dios dio mandamientos para regularla y que no se saliera de control. ¿Entendimos el punto, mis hermanos? Bueno, sigamos escarbando un poquito más en esto. Mateo entonces 19:8 es un versículo trascendental para comprender ciertas regulaciones. En este contexto se habla del divorcio y se habla de ello como una práctica legal y regulada. Véanlo desde este punto de vista. Número 1, el divorcio nunca se promueve. Número 2, pero las separaciones ocurren, suceden. Por tanto, número 3, el divorcio se regula para que se haga de una forma en la que pues, el carácter de Dios sea manifestado. Si el divorcio no se hubiese regulado, imagínense lo que hubiese pasado con mujeres tratadas como cosas cosificadas y tiradas en la calle. Ya no me sirve, la desecho. Pero el divorcio se regula para que sean exactamente algunas prácticas las que motivaron a un divorcio legal en tiempos de Moisés. Ahora, ¿por qué es necesaria la regulación legal? Por la dureza del corazón de los hombres. ¿Por qué se divorcian las personas? Por la dureza de sus corazones. Es algo que sucede. Incluso la misma iglesia en la época contemporánea lidia con esto. ¿Hay personas que se divorcian? Sí. El divorcio siempre va a tener como raíz un pecado. De uno, de otro o de los dos. Sí. Ahí está la dureza del corazón siendo manifestada. La dureza del corazón humano y por tanto el divorcio tiene que ser regulado, pero nunca promovido. Usted no va a escuchar una predicación de un texto bíblico diciendo, ¿por qué debes divorciarte? No, esa nunca va a ser la meta. Nunca va a ser algo que se promueva. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el concubinato. Que una mujer sea concubina nunca se promueve, pero como sucedía, se tenía que regular con ciertos aparatos legales dentro de la nación de Israel. Ahorita parece que estoy en un curso, no sé, de abogados o algo así, pero ya ahorita vamos a llegar al punto de la aplicación, ¿verdad? En esta misma línea argumentativa, entonces, se nos sirve analizar el tema del concubinato. El concubinato nunca se promueve, pero el concubinato ocurre. Por tanto, el concubinato se regula. De no ser así, las mujeres concubinas estarían en riesgo de abandono. Pero al regular la práctica, aquellos que tengan una concubina tienen el deber legal de darles sustento y de darles techo. Tienen el deber legal de hacerlo, porque lo leímos en Deuteronomio, no la pueden echar, no la pueden desechar, ni siquiera la pueden vender. Tienen el deber de dar eso. Y precisamente por esa razón, el concubinato era algo normal para los reyes. ¿Por qué? Por plata. Porque el deber legal es mantenerla bien. Por tanto, como los reyes tienen mucho poder adquisitivo de esa época, podían en ese caso proteger y resguardar y darle techo y sustento a muchas mujeres. No es la condición ideal, pero al menos esa mujer no va a ser cosificada. No obstante, aunque sea legal y aunque sea legalmente regulado, esto no hace que esta práctica sea moralmente piadosa, puesto que se aleja del plan inicial del matrimonio, ya hablamos. Dios dijo, hombre y mujer se unirán y serán una sola carne. Si el plan ideal de Dios para el hombre hubiese sido la multitud de esposas, hubiese creado a Eva 1, Eva 2, Eva 3, Eva 4 y Eva 5. Pero Dios creó a Adán y a Eva. Y le dijo, y el hombre por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto es un mandato para las próximas generaciones. No es un mandato que necesariamente alguien diría, no, eso era solo para Adán y para Eva. Se lo demuestro. ¿Cómo? Porque Adán no tenía papá y mamá. Y el mandamiento dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí o no? Entonces el mandamiento supone que era algo que generación tras generación las personas tenían que seguir haciendo. El hombre dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Ser una sola carne con ella. Ella ser ayuda idónea para él. Él ser el líder espiritual de esa familia.
Viene la caída, aparece el primer polígamo de la tierra, ¿verdad? Lamec, ya eso está en Génesis capítulo 4, vea que no duró nada las ganas de tener más de una mujer, y ya en Génesis 4 ya tenemos al primer polígamo de la historia. Y a partir de ahí, en el libro de Génesis, aparece la primera vez la palabra concubina, contexto abrahámico. Pero eso es a causa de la dureza del corazón del hombre. Eso es a causa del pecado, no es el plan de Dios, explícitamente hablando. El concubinato entonces era algo normal en reyes porque ellos tenían el poder adquisitivo. Y el hecho de que sea regulado no lo hace piadoso, moralmente piadoso. Es un plan que se aleja del propósito inicial de Dios para el matrimonio. Por tanto, aunque esté regulado, es inmoral, puesto que exhibe la dureza del corazón humano. Como el divorcio. ¿Es regulado? Sí. ¿Es permitido? Sí, porque hay una regulación. ¿Es promovido? Nunca, porque es inmoral, porque no exhibe el carácter de Dios, exhibe la dureza del corazón humano. ¿Entendieron el punto, mis hermanos? Bueno, ahora vamos a aterrizar en el contexto en el que estamos, porque apenas hemos leído 2 versículos, ¿verdad? Y ya hemos hablado mucho. Preguntémonos lo siguiente. Con todo este contexto en mente, ¿es normal que un levita tenga concubinas? Que un levita tenga concubinas. Bueno, ¿qué dijimos que quienes normalmente sí tienen concubinas? Los reyes, porque tienen el poder adquisitivo para cumplir con lo legalmente establecido. Un levita, ¿cómo se mantiene un levita? De las ofrendas del servicio al Señor. Era claramente eso. Y si ella es concubina, y ella se menciona como concubina, ¿dónde está la esposa del levita? Porque se supone que la concubina es una mujer unida legalmente a su marido, pero de rango menor al de su marido. ¿Dónde está la esposa? ¿Notan el montón de incongruencias que hay en el contexto? El concubinato era regulado precisamente para que las mujeres destinadas al hambre y al abandono tuvieran legalmente un techo bajo la unión legal de un hombre con las capacidades económicas de mantenerlas. Entendiendo que en ese contexto no estar con un hombre era cosa que en el contexto actual cambia, ¿verdad? Una mujer puede subsistir de lo más bien sin un hombre. Incluso hay una cantante cristiana, ¿verdad?, que hizo una canción que se llama No hace falta un hombre, ¿verdad? Y toda la canción habla de que no hace falta un hombre para sobrevivir y cosas así. Esa es la filosofía, digámoslo, que en cierto sentido trajo el feminismo a la cultura. Feminismo que en un principio no necesariamente estaba mal, el darle derechos y oportunidades a la mujer de voto, de trabajo, de posición política, pero que luego se fue desvirtuando. Pero hermanos, hoy por hoy en la cultura una mujer bien puede sobrevivir sin la necesidad de estar bajo el abrigo de un hombre. En esta época en particular, no. Y por eso el concubinato es regulado, para que esas mujeres tuvieran asegurado un techo y un sustento. Sin embargo, las capacidades económicas de un levita giran alrededor del templo y la adoración del pueblo. Incluso en muchos sentidos, es algo muy diferente en nuestro contexto, no es que se le daban monedas, billetes, no es que se le daba un cheque, es que recibía parte de la carne de los sacrificios, es que recibía la cantidad de lo que la gente haya sacrificado o no. ¿Es eso el contexto ideal? Ideal es una palabra que le queda demasiado grande, pero digamos, el contexto necesario para un hombre que tenga una concubina. ¿No? No es normal que un levita tenga una concubina. Sin embargo, las capacidades de este levita, que giran alrededor del templo y la oración, nos ayudan a concluir que no era un hombre que debía tener concubinas, porque iba a incumplir con lo legalmente establecido. Y ahora sí todo lo legal lo dije, ¿verdad? ¿Quedó claro el punto, mis hermanos? ¿Podría decir yo que Dios no ve con desagrado que yo tenga más de una esposa? No, Dios lo ve con desagrado, porque es una oposición al plan inicial del matrimonio. Al mismo tiempo puedo decir que Dios reguló en cierto sentido que un hombre tuviera más de una esposa en la ley. Sí,
pero lo reguló, nunca lo promovió. Y el hecho de que sea regulado es la conclusión a causa del corazón, de la maldad del corazón humano. Y así se explica un tema, que una persona posiblemente va a tratar de argumentar en contra del cristianismo con este tema, pero una explicación correcta va a decir, eso no es un argumento. Ahora bien, el asunto se pone un poco peor al ver la actitud de la concubina. Versículo 2 dice, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. ¿Estaba ella vinculada a él legalmente? Sí, lo acabamos de ver. Es una unión legal. ¿Le fue infiel? Sí, le fue infiel. ¿Qué merecía una persona adúltera según la ley mosaica? El hombre y la mujer, la muerte, ser apedreados. ¿Se recuerdan en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo aquella famosa frase, el que esté libre de pecado tire la primera piedra? Ellos lo que iban a hacer era poner en ejercicio una ley. Claro que estaban partiéndola a la mitad, ¿verdad? No estaban apedreando al hombre. Tenían que apedrear al hombre y a la mujer. Estaban apedreando solo a la mujer. Y Jesús ahí aplica la misericordia. Como el dictador, como el que dictó y escribió la ley, Él está en todo el derecho también de dar gracia a las personas. Y Él dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie tiró la piedra y luego le da una confrontación que gira alrededor del evangelio a esta mujer. Vete y no peques más. Pero lo que ellos iban a hacer estaba avalado por la ley. Lo estaban haciendo a medias, pero estaba avalado por la ley. Sin embargo, aquí en el libro de Jueces, la mujer le fue infiel, se fue a la casa de su papá, vivió 4 meses y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está lejos de la ley. No están cerca de la ley. No tienen el más mínimo celo por la ley de Dios. Y por eso, como dice la frase constantemente, cada quien hace lo que bien le parece. Ella le es infiel y aquí se ve incumplido entonces otro de los 10 mandamientos que dijimos que hoy se iba a ver incumplido. No cometerás adulterio. Ella no debía, él como hombre no debía tener concubina. Ella como mujer no debía ser infiel, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora, todavía vamos a ir al segundo punto donde el asunto se pone más oscuro todavía. Estamos hablando ahora de un padre de familia que tiene una hija concubina. Recuerde todo el contexto legal que le acabo de dar acerca del concubinato. ¿Qué mujeres optaban por ser concubinas? Las que no tenían un techo y un sustento y necesitaban por sobrevivencia el vínculo con un hombre que pudiese adquisitivamente mantenerlas. Pero en este caso, qué bonito, tenemos una mujer que es concubina de un hombre, le fue infiel y ella se va a la casa de su papá, donde su papá tiene una hija. Hermanos, aquí el asunto se pone cada vez más negro. Como un padre de familia que tiene las capacidades adquisitivas para tener a su hija dentro de su hogar, permite que una hija suya sea concubina. Falta de liderazgo. Y aquí vamos a ir viendo esto. Vamos a leer del versículo 3 al 9. Dice, se levantó su marido, Jueces 19:3, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevarla consigo. Y llevaba consigo, un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. No pierdan de vista la frase, comiendo y bebiendo. ¿Bebiendo qué? Alcohol, licor. Versículo 5, al 4.º día se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón. Este conforta tu corazón, ¿qué significa en el contexto del Antiguo Testamento? Emborrachémonos un ratito. Eso es lo que significa. Conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Emborrachémonos un ratito más. Versículo 7.
Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te iréis a tu casa. ¿Notaron? No es que este padre está en pobreza como para que no pueda mantener una hija, puesto que se entrega deliberadamente a los placeres. Comer y beber es parte de su mañana, tarde y noche. Y tiene la capacidad de invitar a otro a que coman y beban juntos. Aquí vemos un asunto entonces que oscurece más el panorama. Pues tenemos claro que la concubina no era concubina por necesidad, tenía un padre y tenía un techo. Acá podemos criticar la posición del varón como jefe de hogar, pues teniendo en sus posibilidades la manutención de su hija, parece estar complacido en el ocio, mientras que su hija se entrega al concubinato. Qué triste, hermanos. Prefiere una hija concubina y tomarse sus cervecitas, si queremos decirlo a lo tico. La regulación legal es innecesaria entonces en este contexto. No hace falta ir a que la ley que dice acerca del concubinato, porque esa mujer tenía un techo. Tenía un papá, un padre de familia que podía velar por ella. No había una necesidad en que la mujer llevara un estilo de vida de concubina. Y ante esto, el padre se ve como un indiferente y como un vago. Hombres, vean las consecuencias de la indiferencia y la vagancia. Y la sociedad del día de hoy está viendo que los hombres son esto, porque muchos hombres se complacen en ser esto. Me pasó algo particular con Felipe, ¿verdad? A Felipe le encanta estar escuchando música por todo lado, ¿verdad? Y canta y tararea y música y música y música. La cuestión es que, bueno, mi suegra me lo cuida, ¿verdad? Cuando Melanie y yo estamos trabajando. Y pues mi suegra le pone unas cancioncitas ahí infantiles. Por alguna razón, eso que se empeña con una canción que la quiero oír día y día y día, ¿verdad? La canción más improbable, ¿verdad? Era una canción, imagínense, de Pedro Infante, para que se den cuenta, ¿verdad? Y ahí estaba Felipe escuchando una canción de Pedro Infante que hablaba de un personaje. ¿Cómo la poníamos? Seguía la siguiente canción, ¿verdad? De estas canciones viejitas, de Cricri y todo esto, ¿verdad? Sigue una canción. Y la canción se llama La Patita. Vean que yo estoy así en todas ya, hasta me sé las canciones de Felipe. Y le empiezo a poner atención. Una canción viejita. Y la patita habla que es pobre, que va al mercado a comprarle las cositas a sus patitos. Y ahí va la canción. Pero en un momento de la canción dice: pero ahí está el papá, es un vago, es un holgazán, está tirado en el sillón, no hace nada. Ese es el papá. Mientras que la patita anda en el mercado buscando qué comprar. Uy, hermanos, pero es que eso es lo que más le duele a una persona que esté interesada en estudiar acerca de la masculinidad bíblica. ¿Cómo un hombre va a ser reconocido por eso? ¿Cómo una mujer es la que tiene que andar persiguiendo cómo subsiste mientras el hombre está de vago en el sillón? Aquí tenemos una hija que tuvo que hacerse concubina mientras su papá tenía abundancia para tomar y comer todos los días. Hombres, cuidado con este estilo de vida. Destruye la familia. Esta conducta de ocio está vinculada con el licor, con el deseo de alegrar su corazón o de emborracharse. Tenemos un hombre, y ojo a esta frase, mis hermanos, tenemos un hombre que renuncia a sus responsabilidades mientras firma un contrato con sus placeres. Le pone la renuncia a sus responsabilidades mientras firma un contrato con sus placeres. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Como varón tengo esta responsabilidad, renuncio.
y viene un placer, acepto. Cuidado, cuidado. Este no es el plan bíblico de lo que un hombre debía hacer, y aquí está completamente expuesto. Ahora el asunto se pone más oscuro, más peor dirían, ¿verdad? Se pone peor. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora es una tribu de Israel con costumbres paganas. Capítulo 19, versículos 10 al 26. Dice: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, se fue, llegó hasta el frente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Ya se fueron de la casa, ya no más están tomando, ya no más están comiendo. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Los jebuseos no son israelitas. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de los extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. O sea, tengamos cuidado, ¿cómo nos vamos a ir a meter a una región que no es de los israelitas? No, tengamos cuidado, ellos son paganos. Esa es la respuesta, ¿verdad? Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Rabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Oh, estamos a salvo, no tenemos que pasar la noche en una región de paganos, vamos a pasar la noche en una región de israelitas, benjaminitas. Sigue diciendo el versículo 15: se apartaron del camino para entrar y pasar la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran de los hijos de Benjamín. Aquí ya vemos maldad en los de Benjamín, que no les quisieron dar posada, ¿verdad? Pero tuvo que venir uno que era forastero, que vivía ahí, que no era de Benjamín, y darle posada. Dice el versículo 17: alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y le dio de comer a sus asnos, y lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, o sea, borrachos, otra vez, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca el hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. ¿Se le parece esto a alguna historia bíblica? Sodoma y Gomorra se nos vino a Benjamín. Lo que pasa es que no son paganos, son benjaminitas que están tocando la casa con ímpetu diciendo: saca a este hombre para que le conozcamos. Y de nuevo el contexto: conocerlo no era mucho gusto, mi nombre, no. Era entablar una relación sexual. Querían violar a un hombre. Hombres querían violar a un hombre. Vean el grado de depravación en el que estamos. Saquen a ese hombre para que le conozcamos. Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Bueno, parece que está defendiendo el asunto, ¿verdad? Pero vean el punto: ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hermanos, es que cada vez es más maldad. ¿Cómo es posible que los hombres que deben proteger a los que habitan en su casa digan: no, para que a nosotros, para que a él no le pase nada malo, les doy mi hija virgen y les doy la concubina de él? Estos hombres de acá son tan impíos que no quieren con una mujer.
Versículo 25 dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, ya en un acto de desesperación, agarró a la concubina y la tiró para salirse del caso. La sacó, entraron a ella, y esto es muy triste, hermanos, dice, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Esta mujer murió siendo abusada. Dice el versículo 26, cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Qué triste. ¿Cómo una mujer va a morir así? Los hombres, después de haberse emborrachado, pueden tener toda una noche de sueño. Hermanos, una tribu de Israel tiene costumbres paganas. No perdamos de vista que no estamos hablando de paganos, estamos hablando de la tribu de Benjamín. Son israelitas violando la concubina de un levita. Cada vez se pone peor cuando leemos de la conducta de estas personas. Y de nuevo reitero, no estamos hablando de sodomitas, estamos hablando de israelitas que se comportan como tales. El levita no se hospedó en tierras paganas, pero sí se hospedó en costumbres paganas. Y recibió de los israelitas lo que se hubiera esperado recibir de los paganos. Esquivó dormir en aquel lugar pagano para que no le pasara nada, y le pasó eso en una tierra de Benjamín. Y acá se incumple otro de los 10 mandamientos entre las personas de la misma nación: no matarás. La mujer murió siendo abusada. Díganme si no es el capítulo más oscuro que hemos leído hasta el momento. Eso es terrible, hermanos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Leamos capítulo 19 y los últimos versículos, 27 al 30. Y ya con esto vamos terminando. Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Vean la indiferencia. Ya me voy. Que me alcance la concubina. Y aquí su mujer concubina, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, o sea, todo ese trayecto la llevó el cadáver. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Fue tanta la maldad que dijeron, tenemos que reunirnos, incluso cuando la maldad era mucha en esa época. A veces se pone peor la escena. Y en este momento vemos el resultado, lo nunca antes visto. Pero lo nunca antes visto sucedió por permitir unos nunca antes visto antes. Me explico. Nunca antes visto que una mujer siendo concubina aunque tenía casa donde vivir, pero pasó. Nunca antes visto que un hombre disfrutara de placeres, comida y licor mientras su hija era concubina. Nunca antes visto un levita teniendo una concubina. Nunca antes visto israelitas con costumbres paganas tan inmorales como las que hemos leído en este capítulo. Una violación nunca antes vista. Y al final llegamos a una protesta nunca antes vista. Este hombre partió a la mujer en 12 pedazos. Algunos interpretan que mandó un pedazo a cada tribu, es una posibilidad. Otra posibilidad de la interpretación es que la mujer en pedazos fue a cada una de las tribus. Sea cual sea, ¿verdad? Ya sea un pedazo a cada tribu o la mujer en pedazos,
a cada tribu, el fin es el mismo. Le están diciendo a Israel, estamos divididos, no funcionamos como un solo cuerpo. Cada quien hace lo que bien le parece. Y ese es el punto de la decadencia de Israel, el clímax de la oscuridad, la vida en oposición a la ley de Dios, la inmoralidad generalizada, y el resultado solo podría ser caos y una guerra se avecina. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. La guerra que surge después de esto que aconteció. Pero esto nos va a llevar a una conclusión. Y pregunto, mis hermanos, ¿por qué llegó hasta aquí el pueblo de Israel? ¿Por qué hasta este extremo? ¿Por qué el pueblo de Israel llegó hasta este punto? Por su indiferencia a los mandatos de Dios. Vean cómo hoy, empezamos capítulo 17, 18 y 19, nos faltan 20 y 21, pero ya, 17, 18 y 19, tenemos los 10 mandamientos incumplidos. ¿Por qué Israel llegó hasta acá? Por indiferencia a la voz de Dios. Dios dice esto, le soy indiferente y hago lo que yo quiero. Por una vida lejana a lo que Dios dice en su palabra. Por eso Israel llegó hasta este punto. Por no considerar lo que la Escritura dice. En este caso, por no considerar lo que dicen los mandamientos. Le pregunto entonces, mi hermano, ¿nota lo peligroso de ser indiferente a lo que Dios dice? ¿Ha escuchado a Dios decir algo en su Escritura y voluntariamente ha ignorado eso que Dios dice? Es peligroso. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Dios dice esto, yo hago aquello. Cuidado, cuidado, hermanos. Es peligroso. Otros van a salir dañados. Yo podría ser dañado. Y la gloria de Dios es lo peor. El hecho de que no esté glorificando a Dios con mi vida. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, son una protección para los hombres. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, Dios los estaba protegiendo, no los estaba torturando. Los mandamientos de Dios son una protección. Pero los hombres pecan y transgreden la ley. Dios regula legalmente incluso algunas prácticas desagradables con tal de proteger al hombre. Regula el concubinato, regula esto. Cosas que no agradan a Dios, pero Dios las regula para proteger. Pero los hombres utilizan esas leyes como una oportunidad para seguir pecando. Pecado tras pecado tras pecado. Pero no podemos terminar esta lección siendo tan pesimistas. Tenemos que ver un punto bueno en todo esto. La gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es más grande. Dios pudo habernos dado su ley y luego condenarnos por incumplirla. Pero Dios fue más allá. Dios nos dio su ley, pero también nos dio su justicia. Cristo es justicia de Dios en nosotros. Dios no solo nos dio la ley, nos dio la justicia. Cristo vive en mí. Y por tanto, como Él vive en mí, yo ahora soy llamado a vivir en su justicia, cumpliendo su ley. Pero Cristo es mi justicia. ¿Entienden el punto, mis hermanos? Cristo vive en mí. Por tanto, ¿es posible una vida que honre a Dios a través de los mandamientos? Es posible para aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es posible una vida que agrada a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos, porque Cristo es la justicia de Dios en nosotros. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, cuando usted diga, no puedo ser fiel, recuerde, Cristo es fiel, Cristo fue fiel, Cristo vivió una vida perfecta. No puedo, estoy luchando contra este pecado, estoy cayendo. Recuerde, Cristo vive en usted y Cristo es su justicia.
Por tanto, cuando usted vea los 10 mandamientos, no diga, no puedo cumplirlos, diga, Cristo sí puede y Cristo vive en mí. Con Cristo, este panorama nunca hubiese ocurrido. Ese es el punto al que voy, mis hermanos. Viva en Cristo, viva para Cristo. Considera a Cristo su justicia y nunca en el contexto de su vida usted verá este grado de pecado, al menos practicado de parte suya. Usted vive como Cristo pide. Si usted vive siendo Cristo su justicia, usted no será ese levita, usted no será esa concubina, usted no será ese padre de familia, usted no será ese benjaminita. La justicia de Cristo será visible en usted. Esto inicia cuando nos arrepentimos y creemos en Él y se desarrolla en una vida rendida a Dios y a su justicia. Vivamos en Cristo. Porque un hombre pecador puede llegar a estos extremos. Y le tememos a llegar a esos extremos. Solamente aferrados de Cristo y por su gracia podemos alejarnos rotundamente de estos extremos y acercarnos más bien a una vida que glorifica el nombre de Dios. Solo en Cristo. Y esa sería mi conclusión. Por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, perdónanos si en algún momento hemos sido indiferentes a tu palabra. Como tu pueblo, uno a uno los mandamientos incumplió. Perdónanos, Señor, si en nosotros es visible indiferencia a lo que tus mandamientos dicen. Y al mismo tiempo ayúdanos, Señor, a estar agradecidos con tu asombrosa gracia. Porque pudiste habernos dado la ley, luego vernos ser desobedientes y condenarnos, pero tú fuiste más allá. Nos diste la ley, pero también nos diste tu justicia en Cristo. No solamente nos diste la ley, nos diste la capacidad para ser obedientes a la ley, que no es nuestra, es de tu Hijo en nosotros. Y Señor, siendo tus hijos y viviendo Cristo en nosotros, siendo Cristo nuestra justicia, te rogamos que nos ayudes a apreciar tu ley, tu preciosa y perfecta ley, a cumplirla con deleite, con gozo y con regocijo, a deleitarnos en una vida que glorifica tu santo nombre. Porque solamente siendo tú nuestra justicia podemos alejarnos de los extremos del pecado, extremos que fueron evidentes en este capítulo que leímos. Señor, la naturaleza pecaminosa del hombre es capaz de hacer lo que hoy leímos, y esa naturaleza está en nosotros. Pero no estamos solos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solamente tenemos a este hombre perverso, sino que ahora hay un nuevo hombre viviendo en nosotros. Ayúdanos a alimentarlo para que seas tú brillando en nuestras vidas. Gracias, Señor, que estos capítulos sean un recordatorio de lo que un ser pecador es capaz de hacer. Que nos lleven a la humildad de reconocer que en nuestra carne podemos ser muy malos, pero tú tuviste gracia. Quitaste ese corazón de piedra, ese corazón endurecido. Nos promoviste a una vida de piedad y de santidad. Nos has hecho tus hijos, tus santos. Y ahora, Señor, nos has promovido a una vida para tu gloria. Gracias, porque si somos tus hijos, nos has alejado del extremo del pecado. Pero somos nosotros los que en nuestra carne podríamos seguir buscando el pecado para cometerlo. Perdónanos si hemos sido así. Ayúdanos a crecer en santidad. La honra y la gloria para tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.